Mi nombre es Ramón López Pérez, estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, de la Universidad para la Innovación, Experiencia Profesional y Expro. Por este medio me permito presentar el video educativo de la materia de Derecho Fiscal, a cargo de la licenciada Ana Aurora Mir Cutié, correspondiente a la sesión 5 de la semana 5. Para comenzar, debemos conocer los principios constitucionales desde la visión fiscal. Para ello comenzamos comprendiendo que el derecho fiscal no es otra cosa más que un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y el contribuyente. Recordemos que el Estado es la autoridad fiscal, porque mantiene el control absoluto, ya que es el que define, a través de sus representaciones, la ruta de la subsistencia económica. Todos estos referentes son parte del derecho público establecido. En este sentido, el Estado mexicano opera diferentes acciones que le corresponde desarrollar en esta materia, y esta la ejecuta a través del Poder Ejecutivo y demás niveles de gobierno. Con ello le permite básicamente satisfacer las múltiples necesidades sociales que se expresan a través de los servicios públicos, radicando en entender las necesidades individuales, las necesidades colectivas y las públicas de todos los mexicanos. Seguimos comprendiendo entonces que la contribución son prestaciones que el Estado, en ejercicio de sus funciones de derecho, como ya hicimos mención, impone unilateral y forzadamente a nosotros los gobernados de manera estricta, que se sustenta de las leyes fiscales que son destinados para cubrir el gasto público, tal como lo refiere el presupuesto de egresos de la Federación, en la que el Poder Legislativo es el autor inmediato en esta materia. Por ello entonces, que los impuestos son importantes, ya que de ellas se obtienen los recursos para poder brindar el financiamiento a la educación, el financiamiento a la salud, el financiamiento a la seguridad, a la justicia, a obras públicas, al combate a la pobreza y sobre todo al impulso a los sectores económicos que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la economía de nuestro país. También considerar que lo referente a esta temática, que en las leyes que norman el derecho tributario posee una gran autonomía, que por cierto es dogmática y que es facultado por el Estado para ejercer en consecuencia a lo antes referido, aludiendo sus atribuciones fiscales, es decir, de vigilar a todas las personas que generen un establecimiento y por ende en la compra y la venta de productos o artículos. Este obtiene obligaciones con el Estado. Es decir, como se dice coloquialmente, aquí nadie se salva del derecho ni de las obligaciones mismas. En efecto, a estas normas que son fundamentales y que se sustentan a través de una disciplina fiscal derivado de nuestra Constitución, el Estado como sujeto activo posee facultades que se expresan en diversas situaciones hacia el sujeto pasivo, por lo que evidentemente la autoridad tributaria y fiscal aplican a las personas físicas y morales en los diferentes rubros de las obligaciones para contribuir en 4 grandes aspectos: pagar los impuestos, aportar a la seguridad social, apoyar a la contribución de mejoras y en los derechos. Cada una de ellas tiene marcadas sus diferentes modalidades en relación a la potestad tributaria, así como de la competencia en cada nivel de gobierno en la que surja o genere esta necesidad, tal como se enumera en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, si bien es cierto que la autoridad fiscal, su deber es la recaudación, pero también existen dificultades para su cumplimiento como tal, debido a la mala cultura de las obligaciones que ha propiciado el mismo Estado. Este ha mermado su importancia
y se ha representado diversas problemáticas que han dado pauta a falta de una recaudación consolidada y fortalecida. Y desde luego ocasionando múltiples situaciones. Por ejemplo, tenemos ahí a la evasión fiscal, la resistencia al no pago de impuestos en algunas partes del país, entre otras. De esta exposición, entonces, es necesario puntualizar como obligación que dicho contribuyente, su deber es cumplirle al Estado, tal como lo establece el artículo 31 de nuestra Constitución. Para luego entonces, es de ver que los principios constitucionales que rigen la contribución son la base fundamental para este ejercicio fiscal, en la que ambos sujetos, Estado y contribuyente, le deben de tomar importancia para la generación de los recursos. En ese sentido, entonces, se recalca sus características de la siguiente manera. Tenemos el principio de generalidad. Muy bien, este principio lo consideramos como un primer acto legislativo en el que se funda su ponderación a los sujetos pasivos, es decir, en el que todo contribuyente, física y moral, adquieren obligaciones sin ninguna objeción y de forma igualitaria y solidaria por nuestro país. Tenemos el principio de obligatoriedad. Hay que decir que este principio tiene mucha vinculación con el principio de generalidad, ya que esto es una potestad tributaria del gobernado, en el que el mexicano es un sujeto obligado por las normas establecidas para la recaudación. Tenemos el principio de vinculación al gasto público. Muy bien, esta consideración señala que lo que el sujeto pasivo contribuye son destinados para sufragar los gastos que el Estado mexicano adquiere y tiene para cumplirle a la población, llámese lo que pueda y deba de hacerse. Tenemos también el principio de proporcionalidad. Dicho principio refiere que el contribuyente deberá aportar en base a lo que la ley fiscal establezca. Es decir, entre mayor sea lo que le corresponda, eso equivale a su contribución. Y de la misma manera, quien sea de menor cantidad, su aportación será en ese mismo tenor. El principio de equidad también lo podemos referir de la siguiente manera. Todo contribuyente que se le aplica esta contribución se da de manera igualitaria, sin distinción de posición sexual, social, étnica, religiosa, etc. Se actúa en base a lo establecido en las normas de contribución fiscal. En efecto, en nuestro país, algunos principios no son congruentes debido al comportamiento y la falta de una política pública eficiente en el que dé certeza y credibilidad a la población. También se da debido a los acuerdos que han mantenido algunas figuras y algunos sectores fácticos que han acompañado a los gobernantes. Esto ha implicado una falta de respeto a dichos principios. Con ello entonces desvía el fin principal de esta disposición hacia el Estado. Dentro de este ordenamiento legal y filosófico emitido por el Poder Legislativo, sienta sus bases en el artículo 31, en su fracción cuarta, en la que disponemos una obligación constitucional de cumplir en tiempo y forma con lo que corresponda de forma proporcional y equitativa en cada entidad federativa y en cada municipio y en la hoy Ciudad de México. Y por ende, de no existir cumplimiento, valga la redundancia, existen sanciones que a la postre sus consecuencias son pecuniarias, penales o administrativas, que son ejercidas por una instancia jurisdiccional. Ante esta manifestación, amigos y amigas, es menester puntualizar que una obligación tributaria se encuentra tipificada en un deber que se sostiene en un conjunto de principios
y que desde luego su cumplimiento debe ser de manera irrestricta. Para ello mismo, el Estado y sus instituciones normativas solo deben de ejercer su facultad en base a los ideales y principios históricos que han marcado pauta para el destino de nuestro país. Bien, es cuanto. Muchísimas gracias. Espero haber fortalecido, contribuido a este pequeño conocimiento en materia fiscal de cómo influye nuestras contribuciones en un plan de mejoras que es beneficio para nuestro país. Muchas gracias. Hasta pronto.